desde siempre y hasta... Democracia, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, señoras y señores. Nos están imponiendo una comunicación de la Presidencia de la República. Es obvio, de conformidad con los artículos 18, numeral 1 de la Constitución de la República, 74, número 1 de la Ley Orgánica de Comunicación, miércoles 2 de enero, 7 horas, en bloque, y ponen con mayúsculas, 14 minutos 38 segundos, el gobierno de todos. Y nos llama profundamente la atención, deben estar alarmados por resultados de encuestas de últimos días, porque el gobierno de todos va a ser reprisado, de todos los bloques. En bloque va esta cantidad de espacios de parte de los mensajes presidenciales que me parece van a dar un resultado absolutamente contrario. La gente se va a irritar porque no pueden concretarnos en bloque la transmisión, o si no concretarnos, sino ordenarnos la transmisión de estos espacios a los que tiene naturalmente mucho derecho el gobierno, pero con freno a las limitaciones de estado de ánimo y de reacción de parte de la colectividad radioyente. Sí, ahí creo que están ya con la cadena. Así es que mis invitados, por lo menos permítanme anunciar mis invitados, son los economistas Pablo Dávalos, escúchenseme bien, y Jaime Carrera. No serán coincidentes seguramente en la visualización de los temas que hay que abordar, el escenario internacional e interno que en materia económica tenemos que manejarnos. Es una suerte de alarma general, de una emergencia que debe estar enterada o debe ser enterada la ciudadanía de suma urgencia. Esto sí es urgente. No la propaganda oficialista. Me temo que ese es un error craso en las dimensiones de dirección. Porque, miren, el desplome de los precios del crudo va a complicar el panorama de la caja fiscal terriblemente. Hay un menor crecimiento a nivel internacional de la economía del mundo y un aumento de las tasas de interés en la Unión Americana, es decir, en los Estados Unidos. Y estos son unas alertas, pero gravitantes, en lo que va a ser el escenario más cercano que haya diseñado el Fondo Monetario Internacional para controlar las economías mundiales y especialmente del continente. Hay una información pesada, diría yo, preocupante, sobre el panorama económico de nuestro país, que está cercano, dicen, al Fondo Monetario, pero acto seguido, en párrafo continuo o contiguo, se dice que el señor ministro ni siquiera ha asomado la mirada a la ventana con el Fondo Monetario Internacional. Él debe estar pensando en el FMI permanentemente, pero vamos a la cadena, sí. Resumen anual del gobierno de todos. El presidente de la República, Lenín Moreno, avanza a paso firme en una administración responsable. Con acciones concretas se trabaja en la erradicación de la pobreza extrema, la ampliación de los esquemas de protección social, la construcción de vivienda, el incremento de la producción, la apertura de plazas de empleo, la atracción de inversiones, la recuperación de la institucionalidad democrática y el respeto de las libertades individuales y colectivas. El mundo ve al país con otros ojos. Hay confianza y credibilidad. Se ha sembrado un futuro de bienestar para todos, con una economía abierta al mundo.
con inserción internacional que responde a nuestros intereses y una democracia sólida. La transparencia en el quehacer público y el combate a la corrupción se convirtieron en un clamor nacional. El Ejecutivo impulsó las contundentes reformas para enfrentar estos desafíos, pero la conjunción del trabajo entre las funciones es determinante para alcanzar los logros que demandan los ecuatorianos. Una política con vocación democrática. El presidente de la República, Lenín Moreno, reivindicó en este año como un logro del pueblo ecuatoriano el amplio triunfo del sí en la consulta popular realizada en febrero y, en consecuencia, con el pronunciamiento de las urnas, la puesta en marcha de reformas legales, constitucionales e institucionales para la consolidación democrática y fortaleciendo la unidad nacional. La consulta popular fue resultado de un amplio proceso de diálogo en el cual se recogió las inquietudes más urgentes del país para luchar contra la corrupción, reconfigurar las instituciones democráticas, la alternabilidad en los cargos de elección y la inclusión de la participación ciudadana en la toma de poder. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. La democracia ha triunfado con el sí. Hoy todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. El interés que tiene el presidente en perfeccionar la democracia ecuatoriana, eliminando en ella todos los obstáculos para una justicia que sea realmente independiente, neutra y eficiente. Esta democracia renovada le traiga al Ecuador el progreso que todos quisiéramos para el conjunto de América Latina. La transformación que vive Ecuador se fundamenta en principios como la transparencia, la libertad de expresión, la igualdad y la solidaridad. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Nuestro plan de gobierno se llama Toda una Vida, porque eso es lo que somos y hacemos. Esa atención es el cuidado, es la inspiración, el impulso, el acompañamiento y la gratitud. Se llama el plan Toda una Vida porque queremos atender al ser humano desde el mismo momento de su concepción hasta su partida. Los avances en materia de derechos humanos y consolidación de la democracia son destacadas a nivel internacional, lo que demuestra el reposicionamiento del país en el concierto internacional como un modelo de un proyecto de desarrollo inclusivo y responsable. José Miguel Vivanco, director División de las Américas de Human Rights Watch. Lo he dicho ante los medios reiteradamente. Una de las pocas buenas noticias que tenemos en la región es Lenín Moreno. El presidente ha mostrado una actitud abierta a tolerancia, de un discurso, yo diría, inclusivo. No es un discurso que busque dividir, que busque hostilidad frente a sectores del Ecuador que piensan distinto. Una economía en marcha. A lo largo del año, la administración del presidente Lenín Moreno cumplió su palabra de robustecer el crecimiento nacional y concentró sus esfuerzos en la reactivación de la economía, la generación de empleo, la dinamización de la producción, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la dolarización y la puesta en marcha de programas sociales efectivos para erradicar la pobreza extrema. Manuel Herrera, Cámara de Industriales Latinoamericana. Hoy, en esta tierra de emprendedores y de gente trabajadora, me siento animado porque se respiran aires de libertad, de progreso, de institucionalidad y de democracia. El Gobierno Nacional obtuvo la aprobación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Todo esto ha ido acompañado de iniciativas a favor de la transparencia en la gestión pública, como el gobierno abierto, la renegociación de los contratos petroleros, la reducción de los subsidios a los combustibles y el uso de los recursos ahorrados con estas medidas para preservar el capital social y humano del país. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Somos un país que avanza y trabaja unido, con un gobierno que se preocupa por el bienestar de todos. ¿Cómo creen que yo voy a dejar de tomar decisiones que convienen al país por preservar un cargo que es efímero, que tiene que ser transitorio? Uno jamás debe aspirar al poder. Cuando le corresponda tener en sus manos el poder, debe hacerlo con hidalguía, con transparencia, con cariño y con amor, con honestidad. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República. El ahorro producto de lo que acabamos de anunciar irá directamente a una cuenta específica, que esa cuenta sirva exclusivamente para 4 temas. El primero, proteger la dolarización. El segundo, proteger los servicios de salud de la seguridad social. El tercero, cumplir con el pago de las pensiones
a nuestros jubilados. El cuarto, dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media. Hoy Ecuador es un terreno fértil para los inversionistas nacionales y extranjeros. El 2018 fue un año histórico en la atracción de inversiones privada total. Cerca de 17.000 millones de dólares se han invertido. Además, se esperan 9.500 millones de dólares más en los próximos años, gracias a la seguridad jurídica y la estabilidad económica. La política comercial se enfocó en la apertura y diversificación de sus exportaciones, permitiendo nuevas alianzas comerciales con Estados Unidos, China, México, Canadá, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza. El informe de CEPAL reveló que Ecuador aumentó sus exportaciones un 14% en relación al año 2017. Las ventas ecuatorianas al exterior superaron los 22.000 millones de dólares en 2018, consolidando su nueva visión comercial. Eduardo Sánchez, empresario español. Claramente los entornos de seguridad cada vez son mejores, son más sólidos. La seguridad jurídica, la seguridad social, la seguridad legislativa es fundamental. El emprendimiento se ratificó como uno de los motores de la economía ecuatoriana. La banca pública entregó más de 6.000 millones de dólares en líneas de crédito para que los emprendedores cumplan con sus sueños. Bernardo Álvarez, emprendedor. Soy Bernardo Álvarez y soy un joven como tú. Tengo 19 años y tengo mi emprendimiento. Durante un día dormí en una gasolinera porque eran situaciones muy complejas. Gracias al préstamo de Ban Ecuador pude ponerme mi restaurante, que me otorgó un crédito de $15.000 y así pude hacer realidad mi sueño. Una obra pública que conecta vidas. La nueva vialidad y conectividad del país tienen una propuesta de desarrollo responsable, con un sistema de sostenibilidad y crecimiento. Se cumplió con la ampliación y reconstrucción de la vía Cuenca Azogues-Biblián, que beneficia a más de 500.000 personas de las provincias de Azuay y Cañar. También se entregaron más de 400 kilómetros de carreteras en las provincias de Manabí, Loja, Cotopaxi, Sucumbíos, Cañar, Guayas y El Oro, con una inversión que supera los 324 millones de dólares. Guayas también se beneficiará de obras emblemáticas, con la construcción del viaducto sur de Guayaquil, que conectará a la ciudad portuaria con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal. El nuevo aeropuerto Eloy Alfaro de Manta inició su reconstrucción y se convertirá en una terminal aérea que reactivará el turismo y la economía de la zona. Aurelio Hidalgo, ministro de Transporte y Obras Públicas. Este aeropuerto internacional de 2 pisos podrá recibir sin problema a un Boeing 747-400 con una capacidad promedio para 416 pasajeros. Además, avanzamos en proyectos que apuntan a convertir al país en referente en los modelos de transportación masiva, como son el tren playero con 400 kilómetros de recorrido entre Daule y Manta, y el metroférico más moderno y largo de América, que conectará a Quito con su aeropuerto internacional. Una inversión social para derrotar la pobreza. La inclusión del gobierno de todos, que cumple a su pueblo. Más de 300.000 personas con discapacidad disfrutan de una vida sana, digna y segura. Los programas de asistencia Joaquín Gallegos Lara y la misión brigadista de las Manuelas han permitido una atención personalizada y prioritaria a los grupos más vulnerables del país, mejorando sus condiciones de vida y ofreciendo igualdad de oportunidades. Irma Carmiñahui, beneficiaria. Son unas visitas positivas que den la información porque es bueno para ellos, para poder ayudarles de una mejor manera a ellos. En este 2018, Casa para Todos se convirtió en un sueño hecho realidad. Esta misión entregó 1.401 viviendas en 18 meses, que benefician a miles de ecuatorianos en los diferentes puntos del país, en una de las intervenciones más emblemáticas para erradicar la pobreza extrema. A esto se sumaron otras acciones como agua segura y saneamiento para todos, que busca garantizar el acceso universal al líquido vital. Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Plan Toda una Vida. Siempre he dicho que la misión Casa para Todos es el corazón del Plan Toda una Vida, porque es aquí, en la comunidad, donde todas las misiones se conjugan para atender de manera integral a los ecuatorianos que más lo necesitan. El desafío que nos hemos propuesto y que venimos ejecutando a través de la estrategia de construcción de comunidad concibe la entrega de vivienda como un principio y no como un fin. Mariana Miranda, beneficiaria. Estoy muy emocionado de mi casita, que tengo donde vivir. Se sigue cumpliendo con el acceso al derecho a la salud y la educación, que son prioridades del gobierno. Por ello se construyeron 4 nuevos hospitales en Guayas, Tungurahua, Napo y Manabí. Además, en todo el país se entregaron centros de salud dotados con equipamiento e infraestructura de primer nivel que atenderán a más de 2 millones de personas. Carmen Benavides, beneficiaria. Gracias ahora
tenemos este centro que ya es una realidad. Es un beneficio para nuestro sector. En materia educativa, también se inauguraron 76 nuevas unidades escolares que forman y educan a más de 68,000 estudiantes en todo el territorio nacional. Paola Pinanjota, estudiante. Esta escuela me va a servir para mi educación y para tener un futuro mejor. En la escuela me da muchas facilidades para poder desarrollar más del conocimiento. Paralelamente se promueve la educación pública inclusiva a través del plan Todos ABC. Son 171,000 matriculados que se han beneficiado de esta formación continua y que mejorará los niveles de escolaridad entre la población que no completaron su formación dentro del sistema regular. Las obras, la vivienda digna, la salud y la educación de los ecuatorianos fueron las promesas cumplidas del 2018. Una inserción internacional estratégica. Los lazos de cooperación e intercambio se afianzaron con la nueva política de relaciones internacionales. El gobierno puso en lo más alto el nombre del país y continúa buscando más mercados para los productos ecuatorianos. Reino Unido, España, Estados Unidos, Japón, China y Qatar conocieron de cerca las bondades económicas y las políticas que impulsa el gobierno de todos, así como los logros en el respeto de las libertades individuales y colectivas. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. Los Estados Unidos a trabajar con usted en formas nuevas para enfrentar las amenazas a la seguridad, especialmente las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales y el tráfico de drogas. Ecuador fue reconocido por su trabajo en materia de inclusión social. Expertos internacionales europeos galardonaron los resultados de inclusión laboral que han permitido ampliar las oportunidades para personas con discapacidad. La voz del presidente Moreno se oyó en los principales foros del mundo, siempre a favor de construir sociedades en las que nadie se quede atrás. Gabriela Michetti, vicepresidenta de Argentina. Es la primera vez con el presidente de Ecuador que hay una toma de conciencia y además una toma de liderazgo del tema de la discapacidad. La inversión y el fomento productivo llamaron la atención de inversionistas japoneses. Las autoridades y empresarios conocieron de cerca las ventajas que ofrece el mercado ecuatoriano. Así se alcanzaron acuerdos para el desarrollo tecnológico, la construcción de infraestructura y la modernización de la matriz energética. Ecuador es un país de puertas abiertas hacia el futuro. El presidente Lenín Moreno en su visita a China logró concretar buenas noticias para el país. Ecuador recibió un crédito de $900 millones con la tasa de interés más baja de su historia, estrechó el intercambio comercial y amplió las posibilidades de inversión para empresarios ecuatorianos. Richard Martínez, ministro de Finanzas. Es la operación más exitosa que se ha realizado con China. Se abren además nuevas puertas. En el caso de ICBC, que es un banco de inversión importante, hay una expectativa superior a los $1.400 millones y con CDB también expectativas futuras de $2.000 millones. Una cosa adicional de esta operación de 900 millones es que tenemos 2 años de gracia y luego 6 años para pagar este financiamiento. José Valencia, canciller del Ecuador. Ha sido una visita extremadamente positiva. Los meses de preparación que se invirtieron para el viaje del señor presidente han dado sus frutos de la mejor forma posible. No solamente porque se han suscrito 10 convenios de cooperación, acuerdos entre Ecuador y China que lanzarán esta magnífica relación hacia el futuro, sino porque los lazos de amistad entre China y Ecuador se han fortalecido de una manera adicional. Qatar se convirtió en un socio comercial y diplomático. Con este país de Medio Oriente, Ecuador alcanzó acuerdos en materia económica, deportiva, producción agrícola y ambiental. Con más exportaciones, gana todo el país. Colombia y Perú sellaron lazos de hermandad con nuestro país. Se realizaron 2 gabinetes binacionales con Colombia y 1 con Perú, donde se resaltaron los logros en los ámbitos de seguridad, comercio, cultura, infraestructura, asuntos fronterizos y medio ambiente. Iván Duque, presidente de Colombia. Hemos avanzado sobre más de 40 asuntos de carácter binacional y se suscribe hoy una declaración que los aborda de manera detallada, fortaleciendo la relación empezando por las zonas de frontera. Con decisiones responsables, garantizamos el futuro de todos. El gobierno de todos. Bastante confuso el panorama ecuatoriano al inicio de este año, en donde los comunicadores responsables, especialmente del aguante y de la conducta que exhiban las
fortalezas sociales deben tener, digamos, características de incidencia favorables de parte de los mensajes del gobierno nacional. No puede un régimen inaugurarse con una cadena tan dilatada de asuntos que no están refiriendo una verdad, una auténtica realidad nacional en materia económica. Yo quiero darles la más cordial bienvenida, economistas Carrera y Dávalos. Jaime Carrera y Pablo Dávalos nos honran con su compañía. Ya mismo estará también en Guayaquil Alberto Acosta Burneo, a quienes hemos encomendado el análisis de este panorama heredado del gobierno de Rafael Correa, inequívocamente, pero que ha servido para una mofa del exministro Carlos de la Torre, en una suerte de conferencia de prensa o algo por el estilo, inventada por el decano o subdecano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuando no está representando sino académicamente a la respetable universidad ecuatoriana. Porque lo que quiero yo reivindicar es que no debería haber cara todavía para criticar, y no por ser Richard Martínez, el ministro de Economía, este momento encargado del sacrificio. La cruz le ha caído a él no la escogió, le buscaron, pero él tiene que ser extremadamente claro y permitir a los ecuatorianos conocer a fondo, no hacerse el quite, conocer a fondo la realidad de la economía ecuatoriana especialmente. Porque por el último paquete va a ser la clase media la que vaya a sufrir las mayores consecuencias. Y se está analizando este momento, señoras y señores, las compensaciones que tienen que llevarse a cabo a varias industrias. Pero poco se habla del efecto directo en este sector. La reducción de subsidios también va a tener un costo y buscan que incida en reducción de subsidios por unos tamaños impresionantemente grandes. La reducción de subsidios quieren que genere 800 millones de dólares, si no es más, dirían ustedes, en buenos términos. Ahora, las decisiones empresariales. Y lo que Carlos de la Torre manifestaba, lo tiene por allí precisamente, me parece que debemos entrar al toro por los cuernos. Este es el giro que le da al análisis de la coyuntura económica el ex ministro de la Torre, a quien aquí en este programa de noticias le atacábamos, o sea, le hacíamos sentir, digamos, el influjo de lo que iba a ocurrir, justamente con el escenario que él este momento se burla. Él le pone en ridículo, lo ubica como una pieza de antropología y no de economía. Y ya me explico por qué. El señor dice que ellos quiere significar que ellos dejaron la economía en perfectas condiciones, y eso no es cierto. Los autores cómplices y encubridores están en el correísmo, en el correato. Y miren ustedes, señoras y señores, les pido atención para que le escuchen con qué margen hablemos de no ser tan sincero con ustedes, por no decir de sinvergüencería, alude los siguientes parámetros como culpa de este gobierno, como culpa de Richard Martínez, el actual ministro, como culpa del presidente Moreno, como culpa de esta administración, y se burla de la siguiente manera. El cumplimiento de, 2 puntos, flexibilización laboral. 2, el cumplimiento de, 2 puntos, flexibilización laboral. 2,
privatización de los activos del Estado. 3, reducción dramática del tamaño del Estado. Pero ahí hay un pequeño problema, que el presidente sabía, el costo político es enorme, y el presidente sabía que un acuerdo con el Fondo Monetario le puede significar su salida de la presidencia, así de simple, porque es durísimo, o sea, políticamente es durísimo. Y otra cosa, se necesitaría inclusive en algunos casos hacer reformas constitucionales. ¿Qué pasa con los activos de los sectores estratégicos? ¿Qué pasa con la disposición constitucional de que se tiene que ir incrementando los presupuestos para educación y salud año a año? Entonces, ahí hay varios problemas. Entonces, ahí ya para cerrar mi explicación, hay gente que está presionando para que esto suceda. Inclusive podría hasta caerse la dolarización. ¿Por qué? Si las reservas demandamos más dinero físico, ya no hay dinero físico, vamos al banco, nos damos cuenta de que hay escasez de dinero físico, corrida bancaria y hasta ahí llegamos. Con eso se forzaría a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario porque no habría otra opción. ¿Quién cargaría con ese costo político? El presidente Lenín, ya está su sucesor definido. ¿Para qué? Para simplemente arrancar con la fase B del plan, elecciones anticipadas. Ya sabemos quién es el que vendría después, libre del pecado original porque él no firmó nada con el Fondo Monetario, no hizo nada, pero ya está un escenario con flexibilización. Espontánea rueda de prensa porque nadie le ha pedido, pero está llenaza. Son comunicadores que han mantenido una relación conceptual, digamos, ideológica y de ideas con el gobierno del presidente Correa y sus sucesores inmediatos, que viene a ser en este caso el mismísimo presidente Moreno, pero que nosotros hemos hecho los esfuerzos indispensables con gran margen de sensatez para que aparezca como un revolucionario a esas innovaciones que nos han dado los resultados tan adversos que estamos en este momento advirtiendo, notando. Esto sale una cosa de broma fea, de chiste bastante pesado del correísmo, cuando está acusando al gobierno actual de ser el responsable de esta situación. Yo quiero que tenga la bondad de cuajarme toda la conferencia de prensa del exministro, porque ahí están considerados apenas eslabones no tan grotescos como los que él mencionó, como De la Torre mencionó en esta cuasi conferencia de prensa. ¿Por qué tiene todavía que él opinar sobre lo que él mismo dejó haciendo, no? O como diría un hombre común de la calle, dejó jodiendo. Entonces no hay derecho para que se burlen así de la ciudadanía. Y esto yo elevo a reclamo social. Lo que ustedes acaban de escuchar, lo del señor ministro, que está mal editado, está disculpado algunos márgenes que él dijo que son, obviamente, que reviente el estómago, digamos, de la indignación y de la sinvergüencería que denota el exsecretario de Estado, un académico que debería más bien dar ejemplo de sensatez, pues de verdad a sus alumnos. ¿Cómo va a decir aquello de que este es el gobierno que ha complicado más las cosas? Martínez es la víctima de todo esto. No sé qué opine Pablo Dávalos y Jaime Carrera en ese orden. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Qué le parece la posición de su Jaime, y compañero de universidad? A todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Primero,
quiero unas precisiones metodológicas. Cuando hablamos de crisis del ciclo económico y se mide por el PIB trimestral, no de la crisis estructural del sistema capitalista. Segundo, no hay relación directa entre déficit, superávit y crecimiento económico. Usted puede tener recesión con superávit. Tercero, la inversión pública y la inversión privada de forma positiva, es decir, si la una cae, la otra también. Y cuarto, la economía se sitúa dentro de un campo de luchas, de fuerzas y de relaciones de poder. Creo que con estas indicaciones podemos ir a lo que asevera el exministro Carlos de la Torre, y creo que tiene razón. Lo que está diciendo Carlos de la Torre es lo que realmente hoy está pasando. El gobierno de Lenín Moreno se está inventando la crisis. El gobierno de Lenín Moreno está protegiendo los intereses empresariales. Los indicadores económicos posibilitan una recuperación de la economía, y la advertencia de Carlos es aún más grave, ¿no? Es tal como están las cosas, es muy probable que esta errática conducción del ministro Martínez nos conduzca a un estrés monetario, a un estrés financiero que atente a la dolarización de la economía. Es decir, las políticas económicas que este momento está llevando adelante el presidente Lenín Moreno están poniendo en riesgo a la dolarización. Entonces, creo que tenemos que en eso ser claros. Los indicadores económicos son de una u otra manera la expresión de una recuperación en el ciclo económico. Los trimestres económicos que tenemos, al menos los últimos 4 o 5 trimestres, salvo uno, son positivos. Si los trimestres económicos son positivos, no cabe hablar de crisis. Hay alternativas económicas además. Pero hay un dato que me parece realmente y que da cuenta de la forma como el gobierno le miente al pueblo, el gobierno le miente a la ciudadanía. El gobierno habla, por ejemplo... ¿El gobierno de Moreno o el gobierno? El gobierno de Moreno. Estamos hablando aquí del presente. Creo que no, pero debemos hablar del gobierno anterior. No, o sea, usted puede hablar en términos meses, no después de 2 años, porque después de 2 años uno ya lleva adelante una política económica que le permite solventar los últimos meses que fueron la herencia del anterior gobierno. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que el gobierno de Lenín Moreno se inventa con la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios y nos dice que el subsidio a los combustibles es superior a los $4,000 millones, y eso es una mentira. Eso es una mentira realmente burda, si se quiere, ¿no? Porque está confundiendo el costo de la importación. Puede ser que importemos 4,000 millones en combustibles, en naftas, en diésel, en gas licuado de petróleo, pero el subsidio real, el año pasado, el subsidio real a estos 3 combustibles fue de 1.122 millones, el subsidio real. Es decir, en el contexto de un débil crecimiento económico, si se vuelven a importar otra vez los 45 millones de barriles de petróleo y se los vende al precio de mercado, el subsidio a los combustibles no llega a los $1,000 millones. Es absolutamente falso que ese subsidio sea de 4,000 millones de dólares. Ese es el precio de lo que el Estado ecuatoriano está comprando, pero compra ese precio y lo vende, ¿no? Compra, el año pasado, por ejemplo, compró, el costo de importación fue de 2.888 millones, vendió en 1.766 y subsidió la diferencia. Entonces estamos... O sea, no hay crisis. No, Gonzalo, no hay crisis. Aquí tengo los datos de crisis del ciclo económico. Los datos del ciclo económico la izquierda, no tiene nada que ver con la izquierda. Se llama macroeconomía. Se llama macroeconomía. Si usted me da 3 trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto por debajo de 0, le digo, Gonzalo, estamos en recesión económica. Los 3 periodos que está solicitando. Si usted economista me dice que hay un crecimiento ¿por qué no debaten? Porque de lo contrario, un guión suyo no va a servirle a la audiencia. Gonzalo, son los datos de la economía nacional. Pero usted dice que está inventándose una supercrisis. ¿Para efectos de qué? Para llevarse la infraestructura pública, pues, para no pagar salarios a los obreros, por supuesto.
¿Cómo usted? Para llevarse la infraestructura, para ir a una jornada de privatizaciones. Pues claro, van a vender las eléctricas a cualquier precio, Gonzalo. ¿Y cómo las eléctricas están en 11.000, porque ya lo dijo Santiago Cuesta, es cuestión simplemente de estar atento a los medios de comunicación. Estuvo en Inglaterra negociando la venta de la infraestructura pública, Gonzalo. Van a vender la infraestructura pública. Él está encargado de hacer estas cuestiones. Él está encargado de hacer estas cuestiones. Es lo que Todo usted dice. esto es un simulacro, Gonzalo. Le están engañando al pueblo ecuatoriano. Le están mintiendo. O sea, no hay crisis. Burda al pueblo ecuatoriano. La izquierda ecuatoriana dice que no hay crisis. No tiene que ver con la izquierda, Gonzalo. Tiene que ver con el ciudadano. Tiene que ver con la gente que busca trabajo. Tiene que ver con la gente que día a día tiene que ver cómo se desenvuelve y tiene frente a sí un gobierno que se ha convertido en su enemigo. Claro. Eso tiene que ver, Gonzalo. Entonces, el gobierno tenía todas. Y aquí tengo un programa de reactivación para el gobierno. El gobierno podría haber llevado adelante un programa de liquidez sin necesidad de... Permítame que seguramente Jaime Carrera contradiga lo que usted ha manifestado, porque se trata de... Tiene que conocer los datos del Banco Central, Gonzalo. Pero veamos qué piensa Jaime Carrera del Observatorio Fiscal en Radio Democracia. Tenga la gentileza. Gracias de la invitación, Gonzalo. Un buen día a la audiencia y a Pablo. Es aterrador, Gonzalo, realmente es aterrador que el cinismo se eleve a la categoría de moral de la sociedad. ¿Cinismo de parte de quién? El cinismo de quienes creen, de quienes defienden aún el modelo correísta y que se empeñan en una ceguera patológica, dogmática. Esto es contra usted, ¿no? De negar una crisis, Gonzalo, de negar una crisis. No hay crisis. Gonzalo. No hay crisis. A ver, Pablo, déjame hablar, por favor, porque yo no te he interrumpido. Sí, por favor. Por favor. Adelante, economista. El gobierno, la crisis se gestó, Gonzalo, en los 10 años del correísmo. Y es una crisis de monumentales consecuencias para el país, de tal desproporción que a pesar de las cosas que ha hecho el gobierno y sigue haciendo, esto va a llevar años en resolverse, Gonzalo, años. Y le voy a citar algunos parámetros de la barbaridad que se quiere defender o se defiende ahora por cegueras inadmisibles en el país. Un endeudamiento brutal. El costo de ese endeudamiento, este rato, genera graves consecuencias para el país. 3.200 millones de dólares solo en intereses, producto de ese endeudamiento brutal. 2, tamaño del sector público, el doble de lo que era hace 11 años, casi el 44% del PIB, algo inmanejable. Masa salarial pública, 10.000 millones de dólares que se llevan todos los impuestos, del IVA, de la renta, del ICE. Una economía estancada, absolutamente estancada. Un riesgo país que este rato está en más de los 800 puntos, que significa no acceder a los mercados. Un andamiaje económico, las reservas del Banco Central mermadas al utilizar las reservas del Banco Central. ¿Quién utilizó? Para el gobierno anterior y Carlos de la Torre. El que más endeudó al país. Le dejaron al Banco Central en soletas y con eso generaron más importaciones del desequilibrio de las cuentas externas. Todo, absolutamente todo, tendrá que pagar la sociedad en el futuro, Gonzalo. Arreglar esto con la dirección correcta va a llevar al menos 10 años en el país. Si se toman las medidas de política económica correctas. Entonces no se puede absolutamente continuar, Gonzalo, no se puede continuar con este tipo de reflexiones que le hacen daño al país. La economía está paralizada. ¿Cuál es la plena? La plena es, Gonzalo, que al país se le condenó a al menos 10 años para recomponer la economía, el fisco, toda la institucionalidad. Se le condenó por décadas a los mercados. El Ecuador tiene que pagar 14.750 millones de dólares de bonos soberanos que vencen hasta el 2028. Y si sigue pagando esto, el Ecuador tendrá que durante 50 años en el futuro seguir pagando estas deudas. Entonces se le aisló al país,
se la dio de los mercados. Aquí no viene inversión extranjera por los desequilibrios fiscales y económicos que existen. No, el inversionista nacional tampoco mete dinero porque estamos comenzando a pagar este momento la cuenta de esos 10 años nefastos para el país, nefastos. Y no se puede con estos criterios pobres, patológicamente enfermizos, no se puede defender esa crisis, Gonzalo. No se puede defender. Y esto hay que decirlo con claridad en el país. No se puede ir contra la realidad. La realidad la estamos viviendo, Gonzalo. La gente no tiene trabajo, los desequilibrios son evidentes, cerrados los mercados, nadie puede invertir. Arreglar esto va a llevar muchos años, a pesar de los ajustes que se está haciendo, que aún que van en la dirección correcta, pero son insuficientes. Entonces, por Dios, Gonzalo, hay que reconstruir la moral y la sensatez en las opiniones. No hay que irse contra el sentido común y contra la realidad. Por favor. Usted tiene la palabra, Pablo. Estamos ya en contacto con el señor economista. Sí, pero necesitamos Alberto Costa Burneo también nos acompaña. Una posición objetiva, no una posición ideológica. Estamos viendo desde la ideología, conceptos de desequilibrios y demás son puramente ideológicos. ¿Qué nos dicen las cifras, Gonzalo? ¿Qué nos dicen las cifras del Banco Central del Ecuador? Nos dicen que el año pasado el Producto Interno Bruto creció al 2,4%. Eso nos dicen las cifras. Estamos en un PIB, Gonzalo, de 104.000 millones de dólares, que sumada a las importaciones... ¿Y eso es bueno? ¿El margen ese es bueno o malo? Pero cuando usted crece, o sea, lo contrario se llama decrecimiento, claro. Gonzalo. Entonces, cuando usted crece significa que no hay decrecimiento. Nosotros, los economistas, hablamos de crisis cuando el PIB no crece. Así, eso es el término este normal. Momento usted tiene en términos enunciados del propio instituto. Entonces, emisor o ex emisor. Para el siguiente año se prevé un crecimiento del 1,4%. Es muy probable que crezca. El año 2016 sí tuvimos crisis. Bajó la economía al 1,2%. Entonces, si usted tiene crecimiento de exportaciones, usted tiene crecimiento del crédito interno, usted tiene crecimiento de la confianza empresarial, entonces solamente una visión ideológica cuando crece el precio del petróleo. Usted lo programó, Gonzalo, a $40, $42 el precio del petróleo en enero del año 2018 para hacer la proforma, y lo terminó vendiendo sobre los $50. Por eso Petroecuador tiene un excedente fiscal de 2.000 millones de dólares. Si nos hemos convertido en el segundo productor mundial de exportación de camarón, estamos con incrementos de exportaciones de alrededor del 14%. Si tenemos esas cifras, significa que la economía está yendo adelante. Usted tiene un incremento del crédito interno, gente que se endeudó para su casa, para su departamento, para su negocio, un crecimiento del 10%. Estamos hablando dos lenguas. Del 10, pero esos son los datos. Yo me refiero a los datos. Lo otro es pura posición ideológica para defender a los empresarios. Es pura posición ideológica para defender que se lleven a cualquier precio, la infraestructura eléctrica, las carreteras, las telefónicas. Una tercera opción de pensamiento, ¿no? Entonces, ciertamente ideológico, cifras, económico, no hay que fusionar ambas. Cifras, Gonzalo. Aquí le puedo dejar a usted las cifras. Veamos qué opinan en Guayaquil. Central. Alberto Costa Burneo. Serios nos referimos a macroeconomía y a datos serios. No vemos la economía de forma ideológica. No le acusamos ni al gobierno anterior ni al velasquismo, no. Vemos la economía como es ahora. No nos referimos a 10 años, a 20 años, no. No le vendemos catástrofes al país. Le tratamos de explicar qué pasa con la economía y le decimos que esa economía es un campo de luchas de poder, de relaciones de poder. Y este momento, ¿quién está ejerciendo la economía? Las cámaras empresariales. Y las cámaras empresariales han llevado un paquete en contra del pueblo. Pero usted está leyendo la situación real de nuestro país de este momento. Está mal. La gente está mal, pero está mal porque el gobierno está haciendo todo lo posible para que le vaya mal a la gente. Eso es lo que me asombra, es lo que me llama la atención. El gobierno puede hacer una política de reactivación. Yo hablé con el presidente, me acuerdo, a inicios del año pasado, y le dije, llevemos adelante una política de reactivación. Aquí tengo un conjunto de medidas para reactivar la economía. ¿Y qué hizo? Nos engañó, pues. Y entregó
Y nosotros sabemos que las cámaras empresariales legislan en beneficio propio, pues legislan en contra de los trabajadores. ¿Por qué le engaña al pueblo y a usted, el señor presidente Moreno? A mí me dijo el presidente Moreno: Pablo, no vamos a tomar paquetazos, Pablo, no se preocupe, no vamos a subir la gasolina, no vamos a subir el gas. ¿Cómo se le ocurre? Me dijo el presidente a mí que vamos a golpear a los más pobres. Este es un gobierno sensible, Pablo, y muchas gracias por su aporte. Eso me dijo en enero del año pasado. 6 meses después estaba entregando a las cámaras, ¿no? Y está mintiendo al país que el déficit, que el subsidio es de 4.000 millones, falso, absolutamente falso. El subsidio a los combustibles no llega a los 1.100 millones de dólares. Paulito. Pero son las cifras. Estamos complicados porque son... Estas son las cifras, Gonzalo. Claro. Estas son las cifras. Cifras del Banco Central. Vea cuánto dice al final. No. Una cosa es lo que el Estado tiene que comprar y otra cosa es que después de vender a un precio determinado, el Estado pone la diferencia, y esa diferencia es... A ver si Flor me viene a ayudar y a asistir acá en el estudio. $122 Gonzalo. Le están mintiendo de manera aleve al pueblo ecuatoriano, y todo para justificar las privatizaciones. Todo para llevarse la infraestructura del Estado. Ahí están los datos, son datos del Banco Central, Gonzalo. Usted puede ver los datos del Banco Central. Jaime. ¿No? Sí, o sea, puede tenerlos. Jaime. Puede tenerlos. A ver, son datos del Banco Central. ¿Qué datos tiene usted de...? A ver, Gonzalo. No, pero ¿qué datos tiene usted? Solo para refutar este dato que con tanta vehemencia Pablo lo defiende. No, y con tanta vehemencia dice que no se dicen la verdad, y él dice todo lo contrario. Este dato aquí, que está en el Banco Central, es el subsidio de derivados a la importación de derivados. El subsidio total de combustibles, Gonzalo. Además, a esto hay que sumar, Pablo, hay que sumar, para que hables con propiedad, hay que sumar el subsidio de la producción interna. Cuando se deja de vender un baldío de petróleo afuera y se entrega a las refinerías, y las refinerías producen combustibles y se vende a precios subsidiados, es el subsidio que hay que agregar al que dice el Banco Central, que se refiere solo a la importación de derivados. Entonces, el consumo interno de derivados está más o menos entre la producción nacional y la importada al 50-50 más o menos. El subsidio general de combustibles duplica esta cifra, Pablo Dávalos. Entonces no te empeñes en esa ceguera de defender cosas de poco sustento y de hablar de ideologías cuando los ideológicos son esta gente de izquierda que habla cualquier cosa aquí, dice cualquier número y luego refuta al resto, refuta a la razón. Ese subsidio es subsidio la diferencia a la importación, entre ingresos y costos por ventas internas de importación. E importación de derivados. Eso es una cosa. De menos 1.100. Pero eso, Gonzalo, eso es a la importación, solo a la importación. Pero acá se produce con derivados internamente, porque se deja de vender el petróleo y se lo entrega a las refinerías, ¿no? Producen las refinerías derivados y venden a precios subsidiados. Esa diferencia es un subsidio adicional. Entonces, el subsidio total duplica esa cifra, Gonzalo. Sí, es duplica. Entonces, hay que... O sea, que dice que se está inventando este gobierno una crisis de cuentas para poder justificar una privatización de los bienes públicos, de la infraestructura del Estado. Gonzalo, veamos qué piensa Alberto Acosta en la ciudad de Guayaquil. Perdone, pero eso de las privatizaciones es el dogmatismo ideológico de las izquierdas que le ha hecho tanto daño al país durante décadas, ¿no? Y se sigue con el mismo. Usted le dice, usted es dogmático. Sí, señor, dogmático, absolutamente dogmático y ciego. Pero 11.000 millones los van a vender en 1.000 millones y nosotros somos dogmáticos. Ese dato está mal, pues, ese dato. El subsidio es del doble. No es que el subsidio es del doble, entiende. ¿Cómo hay que hacerte entender? No es que, y sigue, eso es subsidio a la importación de derivados. ¿Qué es el subsidio que está aquí? Pero solo a la importación, Pablo, no te ciegues. El subsidio es más que eso. En la refinería se llama costo marginal de producción. A ver, Alberto Acosta Burneo, en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, economista. Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes en este acalorado debate. Aquí yo creo que está muy claro, estamos frente a un discurso
de origen marxista, que lo que plantea realmente el marxismo es pensar que las relaciones en la economía no son fijas, que aquí lo que realmente importa son los grupos de poder, cómo se divide la sociedad entre buenos y malos, proletarios y empresarios, y que cada uno busca su beneficio, y al buscar su beneficio le hace mal al resto de grupos. Esta teoría marxista ya fue superada a lo largo de la historia en el mundo, porque la teoría marxista no ha logrado generar bienestar. No lo hizo en Cuba, no lo hizo en la Unión Soviética, no lo hizo en Venezuela, no lo va a hacer en ninguna parte en el mundo. Y lo que están ahorita tratando de hacer los grupos de izquierda es justificar la gestión del expresidente Rafael Correa. Están preparando la cancha para un periodo político, quieren venir por más. Eso es lo que vienen. Entonces aquí no hay economía, no hay teoría económica. Aquí simplemente hay un interés político de defender a un expresidente y una miopía, esto sí en materia económica, de no darse cuenta que las acciones en economía tienen impactos que no son solo inmediatos. Una acción, y la economía eso es lo que estudia los beneficios de una medida. Una medida tiene beneficios de corto plazo, pero tiene impactos de mediano y largo plazo. Las cosas no terminan al 1 año o 2 años. Cuando el gobierno toma una medida, el impacto se lo va sintiendo gradualmente. Y vemos que eso es lo que sucede con la década anterior. Una década en la que se tomaron muchísimas medidas económicas cuyo costo recién lo vamos a empezar a pagar, muchas cosas ni siquiera todavía ahora, en los próximos años. Y solucionar el problema, por ejemplo, del excesivo endeudamiento, ese sobreendeudamiento que nos han dejado, es un tema que nos tomará décadas. Eso no lo vamos a solucionar en pocos años. No es este gobierno el que va a solucionar, no es este gobierno el que va a tener que enfrentar ese problema. Van a ser los futuros gobiernos. Entonces aquí hay que estar muy claros, ciudadanos. No se trata de negar y ser miopes. No podemos caer en la miopía de decir, no importa, siga gastando, que siga la fiesta y no hay ningún problema. Aquí no pasa nada. Es tratar de desviar la atención del problema de fondo. Y el problema de fondo es que la economía ecuatoriana tiene un grave desequilibrio que nace de exceso de gasto público, exceso de regulación, una economía ineficiente, una economía sin competitividad, costosa para producir y para consumir. Esos son los temas que hay que afrontar. Pero para el ministro Richard Martínez también la cosa no está tan grave como presume usted. Él dice, al momento no preveemos un nuevo incremento. Él dice, confiamos que el fondo pueda acompañar este plan económico que estamos nosotros planteándole. Dice, ¿se va a revisar el subsidio al gas al uso doméstico? Él dice, el GLP, el gas licuado de petróleo, se refiere para nada. No, ni el diésel en este momento. Más bien estamos yendo a un proceso de transparentar las cifras bajo el mecanismo que se está trabajando con los transportistas. Cualquier corrección que se haga es para ir generando más eficiencias. ¿Se espera hacer más revisiones a los subsidios en este año? No se ha considerado en este momento ninguna revisión. Esta es la capacidad de decir que los países de los combustibles no subirán más. Está en capacidad, de decir que los precios de los combustibles no subirán más. No podemos escribir en piedra nada, pero al momento no preveemos un nuevo incremento. La economía se maneja dinámicamente, pero en este momento no se tiene previsto un ajuste adicional. ¿En qué escenario decidirán acudir al Fondo Monetario Internacional? Le pregunta Sebastián Angulo, de Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, al ministro Martínez. Ojalá él esté en sintonía y tenga la bondad de participar este momento, ¿no? De participar este momento y defender su tesis. ¿Hacia dónde nos está conduciendo, economista y ministro Richard Martínez? ¿Cuál es el plan estratégico que la población, en este momento de una controversia muy nutrida de connotación ideológica entre izquierda y derecha o centro izquierda y centro derecha, este momento no tienen un diagnóstico lo más objetivo para ninguno de los radioyentes en este caso? Para nuestro público, ¿en qué escenario van a decidir acudir al Fondo Monetario Internacional? La respuesta es,
Yo creo que Ecuador y cualquier país debe ir al fondo con una posición que le permita acompañar a su modelo de desarrollo y a su plan económico. Pero el señor economista que nos acompaña, académico Pablo, nos dice este instante lo que ordena la ciencia económica, los conocimientos económicos, los planes estratégicos de la economía para un momento como el que está viviendo el Ecuador, es precisamente no declarar emergencias, no declarar crisis, porque en el Ecuador se está este momento inventando una crisis, dice Alberto. Pablo dice, se está inventando una crisis para efectos de poder vender, empeñar o enajenar la infraestructura física, las refinerías, las empresas eléctricas, todos los activos de propiedad del Estado ecuatoriano que quieren ser vendidos por Santiago Cuesta, el asesor presidencial que se ha pasado o se ha paseado buena parte del continente europeo, ofertando, digamos, a precio de gallina con peste, ¿no? Los activos del Estado. Tenga la bondad de aclarar este concepto en previsión que usted tiene, Pablo. Efectivamente, Gonzalo, nosotros estamos frente a una estrategia hecha para garantizar, si usted quiere, la legitimidad de lo que implicaría la privatización. Es decir, usted no puede privatizar si la economía está bien, porque usted dice, necesitamos que la economía tenga recursos, necesitamos decirles, esto es una situación realmente insostenible. Años, porque esa es la ideología dominante. En consecuencia, ante esta situación insostenible, no. Y además necesitamos vender la infraestructura pública. Y como necesitamos vender la infraestructura pública, hemos visto que hay un grupo de empresarios que nos van a dar $1.000 millones, por decirle algo, $1.000 millones por los activos eléctricos, ¿no? Que representan alrededor de 11.000 millones. Y hemos vendido 11.000 millones por 10 veces menos de su valor. Igual vamos a vender el Banco del Pacífico, vamos a vender CNT, etcétera, aprovechando la eficiencia del sector privado, la crisis, que no tenemos recursos, etcétera, etcétera. ¿Qué más venderían? Estamos frente a un atraco, Gonzalo, se nos van a llevar el país. Estos grupos empresariales con las cámaras ahí delante se nos van a llevar el país. Usted? Las pruebas las está dando todos los días el consejero presidencial Santiago Cuesta. Simplemente es cuestión de escucharle, Gonzalo. Están las declaraciones de él circulando por las redes sociales, Gonzalo. Se va a privatizar absolutamente todo. Por eso creo yo que la sociedad ecuatoriana tiene que salir a defender los recursos del pueblo, de la sociedad. Nos costaron muchísimos dólares. Muchos de ellos fueron construidos con sobreprecio, además, ¿no? Y no se trata de ideologías, Gonzalo. Se trata de defender lo que nos pertenece. Se trata de defender lo que hemos construido. Pero el sociedad. Diagnóstico está mal elaborado, dicen, en cambio, Gonzalo, sus contradictores. La gente no tenga trabajo, la gente sus contradictores de este momento, Gonzalo, mi posición es académica, yo soy académico, Gonzalo. Ya. Yo veo las cifras del Banco Central. Pero su colega académico le dejó en esta ruina. Son ellos, este momento, estos ideólogos. Su colega de la Torre le dejó en estas vías. De la Torre fue ministro, le dejó el error del presidente Moreno fue haberle nombrado ministro a un correísta. Pero él le dejó al país con un riesgo país de 400 puntos. Y el actual ministro Richard Martínez le tiene con riesgo país de 800 puntos. Si Richard Martínez continúa, si las cámaras empresariales continúan, Gonzalo, yo estoy temiendo por la dolarización. Nos van a llevar una debacle y van a culparle. ¿A quién le culparán? Pues a Correa, le culparán a Roldós, no sé a quién le culparán. Así de ideológicos son. Nos van a llevar a una debacle monetaria. Hay que pararles, Gonzalo. Esto hay que parar. El país no puede firmar con el Fondo Monetario Internacional. Las firmas con el Fondo Monetario Internacional nos condujeron a la peor crisis, a la crisis de 1999. Estos acertos, ¿qué asidero no tienen podemos en repetir este momento, la crisis de 99. economista Carrera? 2 décadas tienen de Está repitiendo los mismos párrafos, de manera que Jaime tendría una contradicción. ¿Usted cómo entiende la posición de Pablo Dávalos? ¿Qué es lo que nos quiere referir? No, esas posiciones, Gonzalo, dogmáticas, ideológicas, ciegas,
dificultan el entendimiento. Pero está mostrando cifras. A ver, Gonzalo, solo le voy a dar la cifra, una cifra del déficit fiscal, ¿no? Si no hubiera un déficit fiscal inmanejable, el gobierno no hubiese tenido que acudir a bonos, que acudir para financiarse a Goldman Sachs, a Credit Suisse con garantía de bonos, al FLAR, no hubiese tenido que hacer un montón de cosas, incluso volver a acudir a la China para financiar ese déficit y otros pasivos. ¿Acaso esa no es una realidad, Gonzalo? ¿Acaso el gobierno no está revisando los precios de los combustibles por esta realidad fiscal que está allí, que la estamos viendo, ¿no? Eso es algo que está allí. ¿Acaso el Banco Central no cerró con reservas mínimas en diciembre? Esas son cifras, esa es una realidad. Y eso es consecuencia del mal manejo de todo ese desastre económico de la época correísta. Ahora, Carlos de la Torre, Jaime, menciona que el argumento político de que los subsidios a los combustibles reducen competitividad y por eso hay que eliminarlos es falso. Totalmente falso. Así dice. Al contrario, el incremento de los precios de los combustibles genera expectativas que producen obligada inflación de precios. Sí. Es lo que sostiene Carlos de la Torre. ¿A usted qué le parece, Alberto, antes de darle paso de nuevo a Jaime Carrera? Aquí hay una cantidad de argumentos políticos. No podemos mantener a un Estado que sigue destinando recursos de todos los ecuatorianos a subsidiar combustibles 4.000 millones, cuando destinamos para educación 3.400 millones de dólares. Eso es irracionalidad. ¿Cómo puede ser que nos interese más subsidiar combustibles que mejorar inversión en salud? Pero eso es de la miopía, eso son las prebendas que se compra, que finalmente se maneja en el populismo. Pero ¿en qué radica la controversia de carácter ideológico? El tema ideológico aquí de por medio es que hay ciertos grupos que quieren seguir vendiendo prebendas para decir que todo está bien, que los subsidios deben mantenerse, porque finalmente esos son votos, y eso hay que estar muy claros. Los subsidios ha sido la manera tradicional de los gobernantes populistas como Rafael Correa y otros a lo largo de la historia de comprar respaldos, pero al final del día implica recursos de todos los ecuatorianos que no se destinan a lo que realmente nos importa a los ciudadanos: salud, educación y seguridad. Hacia allá deben ir los recursos. Y vemos que lamentablemente se desvían a otros usos que no son necesarios. ¿Cuáles son esos usos no indispensables, no necesarios? Por ejemplo, para subsidiar el vehículo más grande. El que tiene el vehículo más grande con el motor más ineficiente tiene más subsidio al año. El estrato más alto socioeconómico recibe alrededor de más de $300 al año en subsidio a los combustibles, mientras los estratos más bajos, que tradicionalmente ha sido secuestrado por grupos de poder y que sigue estando secuestrado, y ahora se crea de los $400 millones que vamos a pagar en incremento en el precio del combustible, 72 millones es un nuevo subsidio a los taxistas, un transporte privado. Entonces, esos son los ejemplos de cómo se mantiene al Estado secuestrado. Y aquí un tema que hay que mencionar. Es muy fácil decir, siendo un académico que tiene satisfechas todas sus necesidades básicas, decir que aquí no pasa nada, que la situación del Ecuador es maravillosa, que nunca ha estado mejor, y que el gobierno se inventa, es todo un invento. La realidad la podemos ver en la calle. Yo creo que sí es bueno salir a la calle para ver qué es lo que pasa y ver lo difícil que es conseguir un empleo. Desde septiembre de 2014 acá, se han destruido 118,000 empleos adecuados y no se han recuperado. Esos son empleos claros, destruidos, que gente que se ha quedado sin su empleo adecuado y que no lo ha podido recuperar. Entonces vemos que la situación económica es compleja. El Ecuador además crece y la perspectiva de crecimiento es mediocre. La perspectiva es un crecimiento de 1,4% anual en los próximos 4 años. Ese nivel de crecimiento no va a permitir que ni siquiera nuestros tataranietos vean un Ecuador desarrollado. Un país que crece al menos del 7% no puede salir del subdesarrollo rápidamente. Y entonces el Ecuador necesita cambios drásticos. Necesita abandonar el populismo, necesita abandonar la ideología marxista, que es la que ha reinado en la política ecuatoriana durante la última década, y tenemos que ir hacia unos cambios radicales que nos lleven a un crecimiento acelerado. ¿Qué nos espera con la ideología marxista, Pablo? No. Realmente es tan ingenua esa posición, tan ingenua. Primero, decirle a Alberto que el subsidio no es de 4.000, es de 1.200 millones de dólares. Segundo, el marxismo es un poquito más complejo que eso. Se llaman políticas keynesianas de demanda agregada. No, no es marxismo. Tercero, que
tratemos de ver la economía sin ideología, tratemos de ver las cifras como están ahí, ¿no? Tratemos de entender cómo son las cosas. Efectivamente, yo también estoy en contra de los subsidios, pero sobre todo los subsidios a los más ricos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que con esta ley de fomento productivo hayamos destinado un subsidio directo de más de 4.000 millones de dólares a los grandes grupos empresariales? O sea, eso me parece a mí realmente, o sea, fuerte, por decirlo lo menos. Del pensamiento económico, el marxismo es mucho más complejo, Alberto, de lo que tú te imaginas realmente. No seamos tan ingenuos tratando de etiquetar las cosas. Lo que se llevan generalmente son políticas keynesianas de demanda agregada o políticas neoliberales de oferta agregada, ¿no? Donde se contrae la demanda agregada. Esos son los dos campos de posibilidades en la macroeconomía. De todas maneras, yo he diseñado 10 medidas urgentes de liquidez para solucionar el déficit fiscal y la crisis sin necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. Menciono algunas, por ejemplo, políticas de renegociación de pagos de servicio de la deuda externa a través de renegociación de deuda bilateral, canje de bonos, por ejemplo, con bonos a más largo plazo. ¿Quién le acepta eso? Déjeme terminar. Políticas de liquidez con respecto a contratos petroleros, empresas telefónicas, aumentando el margen de beneficio para el gobierno. El gobierno puede crear un banco público para exportaciones e importaciones, un Exim Bank ecuatoriano, para manejar la liquidez interna a través de líneas de crédito preferencial para importaciones de bienes de capital e insumos productivos y tasas de interés atractivas para la captación de ingresos de exportaciones. El régimen puede transformar el impuesto a la salida de divisas en un encaje, por ejemplo, y monetizar ese encaje a través del Exim Bank ecuatoriano. El gobierno puede utilizar el dinero electrónico para aumentar la velocidad de circulación del dinero existente y ampliar sus propios márgenes de liquidez. Puede realizar emisiones de derivados financieros sobre posiciones de déficit fiscal, cubriéndolas con capacidad de ejecución del gasto público. Puede otorgar capacidad coactiva a servicios de rentas internas para recuperar la cartera tributaria vencida. Puede ampliar el gobierno su meta de recaudación directa en función del crecimiento de la economía y los efectos multiplicadores. Puede aprobar el gobierno la ley de criptomonedas y ampliar los niveles de liquidez que están en este momento presionando la emisión monetaria. El gobierno puede cambiar la ley de fomento productivo para monetizar reservas internacionales de libre disponibilidad. Sobre esas medidas se pueden generar medidas de reactivación, como por ejemplo reducción de al menos 2 puntos del IVA, incrementos salariales no menores al 20% para tener un mercado interno que absorba la producción nacional, reducción de tasas de interés para pequeñas, medianas y microempresas, incremento de inversión pública, etcétera, etcétera. Es decir, No, es del presidente Moreno. No. Yo le he oído un montón de discursos al presidente Moreno aludir a esos no seamos temas. barrocos. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo haga. Una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Una cosa es el continente y otra cosa es el contenido. O sea, el presidente Moreno me dijo a mí en mi cara que nunca iba a subir al gas de gasolina porque él jamás iba a castigar a los pobres. Él estaba plenamente consciente que esas medidas iban a castigar a los pobres. Me dijo, Pablo, ¿cómo se imaginan? Nosotros somos parte de un proyecto de izquierda y jamás golpearemos a los pobres. Un año después estaba golpeando a los pobres, Entonces nos está mintiendo, le está mintiendo al pueblo más que ecuatoriano. todo a la clase media que va a sufrir pueblo, las consecuencias. Al pueblo. Y hay una cosa más grave, el momento en que el gobierno emite el decreto donde bajan los salarios, tenemos un grave problema en ciernes, Gonzalo, tenemos un problema de cartera vencida en los bancos, porque el ingreso-gasto de las personas, poco a poco las personas tienen que ver o cómo o dejo de pagar la cuota del auto o de la hipoteca, pues, porque resulta que me bajaron el salario o me despidieron sector público y estamos a puertas de un problema financiero muy grave. ¿Ustedes quieren solucionar el problema manteniendo semejante cantidad de funcionarios públicos que son... Se trata de medidas. ¿Qué hacemos, Gonzalo? ¿Qué hacemos si ese estrés La generalidad de los empleados públicos ¿qué hacemos, tienen Gonzalo? más bien una tendencia ¿Qué hacemos si eso implica hacia la izquierda? Que la gente deje de o pagar por lo menos la cuota del auto, izquierda. la cuota hipotecaria, tengamos bancos cuya cartera vencida se incrementa, estrés financiero y se nos va la dolarización, Gonzalo. Ubicar, Pablo, que la dimensión ideológica imperante en la administración del Estado pertenece... Richard Martínez es un ideólogo neoliberal. O sea, no están conduciendo una política en función de la reactivación. A ver, vamos más bien ustedes que hagan el programa. Tenga la bondad, Jaime. Mire, Gonzalo, todas estas posiciones
todas estas posiciones de izquierda, dogmáticas, ciegas, que siempre contraponen la generación de riqueza, que es mala, que los empresarios contra los trabajadores. Todo esto han destruido los países a lo largo de la historia. Ahí tiene usted Corea del Norte. Aquí al lado Venezuela. En Venezuela, ¿cómo está Venezuela? Es un país destruido, es un estado fallido. ¿Qué ha hecho Venezuela? Todo lo que dice Pablo. Es decir, Cuba. Estas visiones a lo largo de la década, en el Ecuador, Gonzalo, en el Ecuador, estas visiones dogmáticas, populistas, ciegas, son las que han destruido y le tienen así al país. No se puede el Ecuador mantener con esa masa salarial, no se puede incrementar los sueldos en 20% con un país que ha perdido totalmente competitividad y productividad. Bueno, todas estas cosas son traídas de los cabellos. Lo que el Ecuador tiene que hacer, Gonzalo, lo que tiene que hacer el Ecuador es destruir estas visiones que hacen daño al país. Es definitivamente descartar eso, porque si el Ecuador sigue con estas visiones, lo que va a hacer es destruir su economía, destruir toda la posibilidad de desarrollarse y de dar oportunidades a la gente. No hay manera, Gonzalo, de que la gente esté mejor sin un país que crezca a tasas elevadas, sin orden fiscal, sin orden económico. Los populismos, las ideologías dogmáticas lo que hacen es destruir el orden fiscal, destruir el orden económico, capturar al Estado, acostumbrarse a vivir del Estado, Gonzalo. Quienes defienden esto han vivido del Estado, continúan directa o indirectamente viviendo del Estado. ¿Quieren escucharle al señor ministro? No la voz de él, pero sí el pensamiento que yo voy a leer y que ocupa el primer titular del Universo de esta fecha. No es de ayer, no es de antier, es de esta fecha. Panorama económico del país está cercano al Fondo Monetario Internacional. El gobierno no descarta un acuerdo con el fondo en el año que estamos iniciando. Esto para una cabal orientación del público. Siempre que el organismo, dice el ministro Martínez, acompañe su plan económico que se basa en 4 pilares. Estos son consolidación fiscal, estabilidad monetaria, igualdad de oportunidades y protección social. Esto es empleo y reactivación productiva. Empleo y reactivación productiva. Y además un manejo transparente de los recursos, es lo que él promete. El objetivo, según Martínez, es salir del modelo del llamado socialismo del siglo XXI, es decir, del que preconiza o defiende Pablo Dávalos. A otro más ordenado y sostenible, dice, son palabras del ministro. Hasta entonces, China sigue siendo el principal financista de Ecuador. Esa parte, por ejemplo, de la intervención de el señor exministro Carlos de la Torre es tremendamente esclarecedora, y siendo esclarecedora al pensamiento de él, es una manifiesta mentira al resto de la nación, al resto de la población. ¿Por qué? Porque al estar ofreciendo manejo ordenado y sostenible, al estar mencionando que China está financiando y que espera que ese país desembolse un tramo de deuda de 900 millones comprometidos durante la visita oficial con el presidente Lenín Moreno, Carlos de la Torre se burla, dice, ellos hablaban mal de China y se van a meterse allí a pedir una ayudadita. ¿Cómo se explica esa incongruencia? Dice Carlos de la Torre. Todo eso tenemos grabado y me gustaría que tengan la bondad de hacer escuchar a la audiencia, porque no estamos inventando nosotros. Pero bien, el resto va a entregarse en función de proyectos que se presenten al país asiático, porque les han ofrecido más apoyo siempre y cuando las obras
vayan a ser construidas por ellos mismos. La metodología del correísmo utilizada en la década que gobernó Rafael Correa, se quiere reeditar en base a estas presiones, a estos chantajes. El catastrófico error de Richard Martínez y del señor presidente Moreno es haber acudido donde el responsable de todas estas consecuencias. ¿Qué le parece a usted esta interrogante, Jaime, y también su posición, Alberto? Tengan la bondad. Esto lo que refleja es la angustia fiscal heredada del gobierno anterior, que el gobierno no busque otros mecanismos para financiarse, eso depende ya del gobierno, pero el tema es la estrechez fiscal y cómo arreglar esto que se está negando, ¿no? Si usted tiene un déficit grande, Gonzalo, y esto no es cuestión de estudios académicos ni de nada, usted se siente en la tesorería del Estado, le faltan como 5.000 millones de déficit y tiene que pagar otros pasivos. Entonces, si no acude, como este caso, a China, entonces habría que reducir más los combustibles o subir el IVA. Entonces las otras posiciones dicen no hay que subir el IVA, no dicen hay que bajarlo. Entonces no hay que reducir lo social a los combustibles. Entonces, ¿cómo solucionas estos problemas, no? Esta es la práctica diaria de las finanzas públicas y eso es solo una parte. Entonces el gobierno ha acudido a eso. Seguramente acudió porque la situación es de tan difícil manejo que ya no hay mucho. No ha hecho y lo ha hecho bien. Es no acudir a los mercados para pagar tasas de interés del 10, 11, 12%, lo que se hizo al inicio de este gobierno. Entonces, claro, todo estaba muy bien, volviendo a colocar bonos, 3.000 millones, 4.000 millones, 2.000 millones, la tasa del 10%, el 11%. Entonces, se acumula el servicio de la deuda, después estos sectores dicen, se paga demasiado por servicio de la deuda. Después dirán, no hay que pagar la deuda, pero promovieron el endeudamiento a través del gasto público. Es decir, este es un man de contradicciones, de cosas sin sustento, que se alejan de la realidad práctica que vive el país y de lo que tiene que enfrentar en este momento. Ahora le pregunto a Alberto Acosta Burneo, ¿hay condiciones para que el Fondo Monetario acompañe, enhorabuena, dice el ministro Richard Martínez, acompañe al recetario que ustedes han configurado, no ustedes precisamente, pero los que tienen el pensamiento más o menos identificado con el gran cirujano que es el Fondo Monetario Internacional? Le pregunto de esa manera a usted, Albertito. Bueno, vemos que el fondo va a exigir mucho más porque el gobierno no está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema. Ahora yo quisiera volver al plan marxista que nos propone Pablo Dávalos y explicar qué es lo que nos está proponiendo. Lo que él nos dice es más gasto porque necesitamos demanda agregada. Entonces, como una familia, pensemos en una familia, que el padre de familia dice vamos a seguir gastando, pierde el empleo la madre, dice no importa, sigamos gastando, para eso está la tarjeta de crédito. Entonces viene una etapa de mucho endeudamiento. Pero claro, como hay gastos, se siente bienestar, vienen del super felices todos, de crédito. Al final del día comienza a faltarles la plata. Y entonces vienen académicos que le dicen a esa familia, usted la salida es que siga gastando, base impuestos y siga gastando, lo único que le va a dar bienestar es gastar. Y lamentablemente las cosas así no funcionan y las consecuencias son evidentes, ya las hemos vivido en la historia del Ecuador. Después de las grandes bonanzas como en los años 70, vivimos los grandes ajustes económicos porque se acabó la plata, porque nadie puede vivir del endeudamiento de manera indefinida. Y al final del día comienzan a declarar y a rasgarse las vestiduras de que el endeudamiento es ilegítimo, inmoral y demás, cuando fueron ellos los que propiciaron este endeudamiento que estamos viviendo en la actualidad. Y que estemos claros los ciudadanos, el endeudamiento se paga vía futuros impuestos, no hay otra alternativa. Somos los ciudadanos los que vamos a pagar toda esta farra y todo este endeudamiento. Por eso es lo que necesitamos poner fin a esta política e ir hacia una política en donde estemos claros. La única manera de tener más bienestar, de tener empleo, es produciendo más. La única salida es producción mayor. Y hacia eso es a lo que tenemos que ir y abandonar ya estas visiones populistas que ya las tuvimos durante una década y que continúan estos 2 años porque el gobierno Moreno todavía tiene problemas para abandonar ese modelo del socialismo del siglo XXI. Seguimos en esa senda y necesitamos abandonar lo más rápido ese modelo si queremos crecer más.
veamos los casos de éxito, veamos a nivel internacional los países que les ha ido bien, con qué políticas, copiemos las políticas que les ha ido bien a nivel internacional, y ojalá que algún día el Ecuador pueda liberarse del populismo, que este es realmente el cáncer que corroe el país, que no permite tomar medidas que generen producción. Tenemos que generar más producción, esa es la única manera de tener más salarios, de tener mejores salarios, más altos, de vivir mejor. Si no producimos más, simplemente no vamos a poder, lo único que podemos distribuir es la pobreza que existe en la actualidad. El expresidente Rafael Correa ha mencionado de última hora que debemos regocijarnos sobre las reflexiones a las que nos quiere conducir el exministro Carlos de la Torre, afirmando o confirmando que el supuesto sobreendeudamiento de la era correísta es una gran farsa. Y su frase célebre, dicha por él nuevamente, es prohibido olvidar. Pero parece que en mi teléfono celular he ubicado el pronunciamiento del exministro de Finanzas respecto de este tema que me quieren ocultar. Veamos. Ahí creo que tenemos el... Sí. Un señor de apellido Celi, el problema es que el segundo apellido es de la Torre. Escuchan al exministro. Para la deuda pública porque supuestamente desapareció como el humo. ¿Ya? Pero cuando salieron con los titulares de la veeduría, ¿qué dijeron los mercados internacionales? Estos ecuatorianos ya se van a inventar algo para no pagarnos la deuda. ¡Pum! Es un país altísimo. Las frases de Carlos de la Torre van a ser registradas en breves instantes y puestas a consideración de nuestro público. Pero yo lo que quería es hacer escuchar la forma tan irónica y tan, yo desde mi punto de vista, bastante infame con la que se refiere Carlos de la Torre a los mecanismos que él utilizó y que ha vuelto a utilizar pues su sucesor. Están en la misma dimensión. ¿Cuál es la diferencia, es la pregunta para Pablo Dávalos, entre lo que ha hecho o lo que hizo Carlos de la Torre y lo que ha hecho este momento Richard Martínez? Es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, ya. Mire, a nivel académico, los principales premios Nobel de Economía son muy críticos con el Fondo Monetario. Le cuestionan muchísimo ese enfoque dogmático e ideológico del Fondo Monetario. Pensadores como Stiglitz, Krugman, Acton, entre otros, son críticos, ¿no? Generalmente los países que acuden a las recetas del Fondo Monetario son países que fracasan. Los países que se alejan de las recetas del Fondo Monetario son países que progresan. En Europa tenemos el ejemplo de Portugal, creo que me parece interesante. Cuando una sociedad entra en crisis, generalmente se asumen políticas que se llaman de demanda efectiva, políticas de liquidez, ¿no?, que le permitan a la economía superar el bache que está cayendo la economía. Ya vivimos la crisis de 1999 producida por el Fondo Monetario Internacional. No nos arriesguemos a una nueva crisis. La nueva crisis puede ser dramática. No pongamos en riesgo la dólar. Dadas las circunstancias actuales... Para no poner en riesgo la dolarización, ¿cuál es el guión que necesitamos reemprender si ha sido emprendido? Para no poner en riesgo la dolarización, para parar la mano a estas cámaras empresariales, creo yo, tiene que salir Lenín Moreno. O sea, cada vez le veo pocos espacios de posibilidad. Ese ya es otro objetivo estratégico de la izquierda política. Porque no puede conducir la economía. Está dando palos de ciego y la dolarización amerita una conducción muy estratégica, una conducción muy sólida de la economía. Y este momento Lenín Moreno es un desastre realmente para la conducción económica. Está provocando una crisis. La pobre gente está sufriendo las consecuencias con falta de empleo, con incremento de los precios. Sí,
Mire, Gonzalo, estos sectores siempre han provocado ingobernabilidad. Y es lo que están provocando ahora. Desestabilización económica, desestabilización democrática, con la finalidad... Ya lo dice Pablo Dávalos. Pero es que es absolutamente claro, con la finalidad de estar en el poder. A todos en función de una ideología. No les importa el crecimiento, no les importa el rigor fiscal, no les importa nada. Lo que les importa es quitarle algo a Gonzalo Rosero para darle al otro que no tiene y equilibrar la pobreza, que todos seamos pobres. Eso es lo que persiguen este tipo de gobiernos, ¿no? Entonces, y esto es lo que ha destruido los países. Pero Gonzalo, más allá de lo que se pueda decir aquí, ¿por qué el Ecuador no mira cómo en nuestra región, en sociedades parecidas, se ha llegado a encontrar las vías del progreso? Vea usted lo que hace Perú. Perú es una sociedad parecida a la nuestra. Tiene casi equilibradas cuentas públicas, su deuda pública es menos del 30% del PIB, atrae inversiones extranjeras, vende, exporta al mundo, tiene acuerdos. Colombia algo parecido, Chile algo parecido, Costa Rica algo parecido, Uruguay algo parecido, Argentina está en esta dirección, ahora Brasil con Bolsonaro está en esta dirección. ¿Acaso toda esta gente tiene una idea distorsionada de lo que es el manejo de sus sociedades? ¿Quiénes están mal en América Latina, Gonzalo? Venezuela, que tiene un modelo parecido. El segundo peor en América Latina o en América del Sur, después de Venezuela, es Ecuador. El resto todos están progresando. Hay que cegarse en esto, Gonzalo. No. Hay que abrir el entendimiento. Perú está bien. Colombia está bien. Chile está bien. Brasil está en la dirección correcta. Costa Rica está tomando medidas. Uruguay, ni se diga, está bien. Incluso en América Central, Gonzalo. Panamá tiene una economía dolarizada. Va a tener el segundo mayor crecimiento en la región, más del 5%. O economía dolarizada. Tiene orden fiscal, tiene deuda baja. El Salvador, que es otra economía dolarizada, tiene mejores indicadores que el Ecuador. Okay. Entonces, ellos están haciendo lo que proponen estas ideas dogmáticas, ciegas, populistas. No, lo que proponen es destruir los países, Gonzalo, porque de eso viven, haciendo más pobres a los pobres, haciéndoles depender del Estado. Viven de eso. O sea, ese es el caldo cultivo del populismo, de las izquierdas. Eso es lo que tiene que vencer el Ecuador. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Entonces, no hay que dar paso a estas ideas, hay que cortarlas, hay que destruirlas, hay que destruir estas ideas. ¿Todavía tengo la posibilidad de conversar un final con Alberto Acosta Burneo? Estimado Gonzalo, yo creo que debemos ser responsables. Todos los que tenemos acceso y el privilegio de poder hablar en los medios de comunicación, no podemos utilizar este medio para transmitir temas que no son reales. No podemos decir, me parece que es irresponsable mencionar que la dolarización está en riesgo. Es falso, la dolarización no está en riesgo. Eso se llama generar pánico económico. Y no podemos proceder de esa manera. La dolarización cuando estuvo en riesgo fue cuando el gobierno de Rafael Correa impulsó el dinero electrónico sin ningún respaldo. Ahí fue el momento en que tuvo más riesgo la dolarización. En la actualidad no tiene riesgo la dolarización. Los ciudadanos no van a dejar sus dólares porque el gobierno así lo quiera. Los ciudadanos van a defender sus dólares, la dolarización no está en riesgo. Por otro lado, hablar del Fondo Monetario y que los países que fracasan son los que van al fondo, es no darse cuenta de la circunstancia. ¿Qué países van al fondo? Son los países que ya han fracasado previamente. Es como pensar, ¿quién va al doctor? ¿Quién va donde un oncólogo? El que tiene cáncer. Y es más probable que se muera así que el que no va al doctor, porque evidentemente el que va al doctor tiene la enfermedad y tiene una posibilidad alta de también no curarse. Lo mismo sucede con los países. Los países que van al fondo son los países que ya están enfermos. Y ese es el caso del Ecuador, si es que va al fondo. Yo creo que va a ir eventualmente cuando ya no tenga más alternativas. Va a ir a pedir un salvataje al Fondo Monetario. Y definitivamente es lamentable llegar a esa situación. Todo país debería evitar ir al fondo. Pero evitar ir al fondo no porque no quiera ir al fondo, sino porque tiene que evitar enfermarse, tiene que tener una economía sana. Pero Pablo Dávalos cree que Moreno está estorbando en el desarrollo de un programa económico coherente y adecuado para el país. Repítalo, por favor. Sí, porque usted sostiene aquello y... Sí, lo que pasa es que yo estuve con él y me engañó, me mintió.
le mintió a millones de Usted está electores. resentido. No, este resentimiento es que un estadista no puede mentir a su pueblo, pues. Si usted dice voy a hacer una cosa y hace lo contrario, eso no es ético. Traicionó a sus electores. Eso es fácil. Hay que se llama revocatoria porque no hay del otro mandato. remedio. No, si hay otro Porque remedio. leer. Estoy leyendo 10 medidas. Si nosotros como Foro Heterodoxo estuviéramos en el Ministerio de Economía, este país estaría creciendo a 7%. Por lo menos nosotros como Foro de Economía Heterodoxa. Esta crisis es un invento, auspiciada por los ideólogos neoliberales que hacen ideología, no hacen ciencia, no publican papers, no van a eventos internacionales, hacen por ideología, nada más. Pluralidad y respeto a las ideas en la cadena Democracia. Ya mismo vienen Fernando Mosquera, Ramiro Crespo y Gabriel Hidalgo. Gonzalo Rosero